Introducción a San Anacreto. Contexto histórico y relevancia en la historia de la Iglesia. San Anacreto, también conocido como Ancirato o Ancireto, es recordado como el tercer papa de la Iglesia Católica y uno de los primeros líderes de la comunidad cristiana en Roma. Aunque su figura no es tan conocida como la de otros papas posteriores, su contribución durante un periodo crucial en la formación de la Iglesia merece una atención detallada. Para comprender plenamente su relevancia histórica, es fundamental examinar el contexto en el que vivió, las condiciones políticas y sociales de su tiempo, así como su lugar dentro de la temprana estructura eclesiástica. Su pontificado se desarrolló en un momento en que la fe cristiana aún estaba en sus primeras etapas de organización formal, enfrentando persecuciones y desafíos internos relacionados con la doctrina y la autoridad religiosa. El período en el que San Anacreto ejerció como papa se sitúa hacia finales del siglo I después de Cristo, aproximadamente entre los años 91 y 100, según las fuentes más antiguas. Durante este tiempo, el Imperio Romano era gobernado por emperadores como Domiciano y Trajano, figuras bajo cuyo mandato los cristianos sufrieron diversas formas de represión. La administración romana veía con recelo cualquier movimiento religioso que no se alineara completamente con el culto imperial, lo que llevó a numerosas persecuciones dirigidas contra los seguidores de Cristo. En este entorno hostil, los líderes cristianos como San Anacreto tenían que equilibrar la preservación de la fe con la necesidad de evitar conflictos directos con las autoridades imperiales. A pesar de estas dificultades, la Iglesia primitiva comenzaba a establecer estructuras organizativas y doctrinales que sentarían las bases para su desarrollo futuro. El episcopado romano, liderado por el Papa, iba ganando gradualmente reconocimiento como una autoridad central en asuntos teológicos y disciplinarios. San Anacreto, como uno de los primeros titulares de esta posición, probablemente jugó un papel importante en la consolidación de las normas litúrgicas, la organización de las comunidades cristianas y la defensa del mensaje evangélico frente a herejías emergentes. Aunque los registros históricos sobre su vida son escasos, su inclusión en las listas papales tradicionales y su veneración como santo sugieren que su legado fue considerado significativo por generaciones posteriores de fieles. Este análisis introductorio permite situar a San Anacreto en su contexto histórico y subraya la importancia de estudiar su vida y obra. A continuación, se explorará con mayor profundidad su biografía, los desafíos que enfrentó durante su pontificado y su influencia en la evolución de la Iglesia Católica. Origen y biografía de San Anacreto. La información disponible sobre el origen y la biografía de San Anacreto es limitada, debido a la escasez de documentos históricos precisos de la época. Sin embargo, basándose en las fuentes más antiguas, como los escritos de los padres de la Iglesia y las crónicas medievales, es posible reconstruir algunos aspectos clave de su vida previa a su elección como papa. Se cree que nació en el siglo I después de Cristo, posiblemente en Roma, aunque existen versiones alternativas que sugieren un origen griego o italiano. Algunas tradiciones señalan que provenía de una familia humilde y devota, lo cual habría influido en su vocación religiosa desde una edad temprana. Dado que el cristianismo aún era una religión perseguida en ese periodo, la educación religiosa de San Anacreto debió haber sido informal y transmitida oralmente, ya que no existían instituciones educativas cristianas formalizadas. Es muy probable que haya recibido enseñanzas directamente de los discípulos de los apóstoles o incluso de algún testigo directo de la predicación de Jesucristo. Esta conexión con los primeros seguidores de la fe le habría proporcionado una base teológica sólida y una comprensión profunda de la doctrina cristiana en sus formas más antiguas. Además, su cercanía con los mártires y líderes eclesiásticos de la época pudo haber fortalecido su compromiso con la Iglesia y su disposición a asumir responsabilidades dentro de la comunidad cristiana romana. Antes de ser elegido papa, San Anacreto podría haber ocupado cargos menores dentro de la jerarquía eclesiástica como el de diácono o presbítero, roles que le habrían permitido participar activamente en la administración de los sacramentos y en la guía espiritual de los fieles. Estas funciones eran cruciales en una época en la que la Iglesia luchaba por mantenerse unida a pesar de las persecuciones y divisiones internas. Su experiencia pastoral y su reputación de integridad moral lo habrían convertido en un candidato natural para la sede papal cuando llegó el momento de elegir a un nuevo líder tras la muerte de su predecesor, el Papa Clemente I.
Aunque no se tienen registros detallados sobre su vida personal antes de su elección, se sabe que su carácter piadoso y su dedicación al servicio religioso fueron factores determinantes en su ascenso. Las fuentes más antiguas describen a San Anacreto como un hombre de gran caridad y paciencia, características que habrían sido esenciales para mantener la cohesión entre los creyentes en un entorno social y político hostil. Su temperamento conciliador y su firmeza en la defensa de la fe reflejan el tipo de liderazgo que se esperaba de un papa en aquella época, marcada por la necesidad de estabilidad y unidad dentro del cristianismo en expansión. La preparación teológica y espiritual de San Anacreto, sumada a su conocimiento directo de las enseñanzas apostólicas, lo convirtieron en una figura capaz de guiar a la Iglesia romana en un momento de transición. A diferencia de los papas modernos, cuya autoridad es ampliamente reconocida tanto dentro como fuera de la Iglesia, los primeros pontífices tenían que consolidar gradualmente su liderazgo ante comunidades dispersas y en ocasiones divididas por diferencias doctrinales. Este contexto hace que la figura de San Anacreto sea especialmente interesante para el estudio de la evolución del papado y su papel en la historia del cristianismo primitivo. Elección y consagración como papa. El proceso mediante el cual San Anacreto fue elegido como tercer papa de la Iglesia Católica tuvo lugar en un contexto muy distinto al actual, ya que en aquellos días iniciales del cristianismo no existían reglas estrictamente definidas ni procedimientos burocráticos establecidos para la elección del líder de la comunidad cristiana en Roma. En lugar de elecciones formales similares a las que se practican hoy en día, la designación del Papa solía recaer en manos de un grupo reducido de clérigos y fieles destacados de la iglesia local, quienes buscaban a alguien con un fuerte compromiso espiritual, conocimiento teológico y capacidad de liderazgo. Tras la muerte del Papa Clemente I, quien había ocupado la sede papal durante un periodo prolongado, se hizo necesario encontrar un sucesor que pudiera continuar su labor pastoril y doctrinal en medio de un entorno hostil. San Anacreto fue elegido probablemente por consenso generalizado entre los miembros de la comunidad cristiana romana, dada su reputación de sabiduría, virtud y experiencia pastoral. Aunque no se tienen detalles específicos sobre cómo se desarrolló exactamente el proceso de selección, es probable que se haya celebrado una reunión informal en la que los líderes religiosos más respetados expresaran su preferencia por un candidato idóneo. La falta de registros escritos precisos de esta época hace que sea difícil determinar si hubo debates o discusiones previas, pero dado el carácter apacible y conciliador de San Anacreto, es razonable suponer que su elección fue bien recibida por la mayoría. Una vez elegido, San Anacreto fue solemnemente consagrado como obispo de Roma, un acto que marcaba su entrada oficial en el cargo de papa. Aunque no se tienen descripciones detalladas de la ceremonia, es probable que haya incluido ritos litúrgicos tradicionales, como la imposición de manos por parte de otros líderes eclesiásticos y la oración por el Espíritu Santo para guiar su ministerio. La consagración simbolizaba no solo su investidura como líder espiritual, sino también su compromiso con la misión evangelizadora y pastoral de la Iglesia. En cuanto a las expectativas que rodeaban su pontificado, se espera que San Anacreto haya sido consciente de los desafíos a los que se enfrentaría como papa. Entre ellos figuraban la necesidad de mantener la unidad dentro de la comunidad cristiana, combatir las herejías que amenazaban la pureza de la doctrina y proteger a los fieles de las persecuciones impuestas por el Imperio Romano. Aunque no se tiene evidencia concluyente sobre sus intenciones iniciales, su elección sugiere que se le consideraba un hombre capaz de encabezar estos esfuerzos con sabiduría y firmeza. Su manera de conducirse durante su pontificado, marcada por la prudencia y la devoción, demuestra que cumplió con las expectativas depositadas en él, dejando una huella perdurable en la historia de la Iglesia. Desafíos políticos y religiosos en el pontificado de San Anacreto. Durante su pontificado, San Anacleto se enfrentó a múltiples desafíos, tanto políticos como religiosos, que pusieron a prueba su liderazgo y su capacidad para mantener la cohesión de la Iglesia en un entorno hostil. Uno de los principales obstáculos que tuvo que superar fue la continua persecución de los cristianos por parte del Imperio Romano. Aunque el grado de represión variaba según el emperador reinante, durante su pontificado, aproximadamente entre los años 91 y 101, Roma seguía siendo un entorno peligroso para los seguidores de Cristo. Bajo el mandato de Domiciano, 81-96,
y posteriormente de Trajano, 97-117, los cristianos eran frecuentemente acusados de sedición por negarse a rendir culto al emperador y a los dioses romanos, lo que los exponía a arrestos, torturas y ejecuciones. San Anacreto, consciente de los riesgos, tuvo que encontrar maneras de sostener la fe sin provocar confrontaciones abiertas con las autoridades imperiales. Una de las estrategias empleadas por los líderes cristianos de la época fue la celebración clandestina de los sacramentos y reuniones comunitarias en lugares ocultos, como catacumbas y casas privadas. San Anacreto probablemente supervisó la organización de estas prácticas, asegurándose de que los fieles pudieran recibir la Eucaristía, el bautismo y otros sacramentos sin exponerse innecesariamente al peligro. Además, se cree que promovió la redacción de cartas y mensajes codificados entre las comunidades cristianas dispersas por el imperio, ayudando a mantener la comunicación y la solidaridad entre los creyentes. Este tipo de acciones no solo fortalecía la Iglesia en momentos de crisis, sino que también demostraba una habilidad diplomática notable por parte del Papa, quien tenía que equilibrar la defensa de la fe con la necesidad de sobrevivir en un régimen que consideraba a los cristianos como una amenaza para el orden establecido. Otro desafío importante fue la presencia de movimientos heréticos que ponían en peligro la unidad doctrinal de la Iglesia. En el siglo I y principios del segundo surgieron diversas corrientes de pensamiento consideradas erróneas por los líderes eclesiásticos, como el gnosticismo, que proponía interpretaciones místicas y dualistas de la realidad, y el docetismo, que negaba la verdadera humanidad de Cristo. Estas herejías representaban una amenaza seria, ya que podían dividir a las comunidades cristianas y desviar a los fieles de las enseñanzas originales de los apóstoles. San Anacreto, siguiendo la tradición establecida por sus predecesores, probablemente participó en la elaboración de textos doctrinales y en la organización de concilios locales para abordar estas cuestiones. Aunque no hay registros detallados de sus intervenciones específicas, su posición como líder espiritual de Roma lo colocaba en una posición clave para combatir las herejías y promover la ortodoxia. Además de estos problemas externos e internos, San Anacreto también tuvo que enfrentar tensiones dentro de la propia Iglesia romana. La organización administrativa de la comunidad cristiana aún estaba en sus primeras etapas, y no todos los fieles estaban de acuerdo sobre cómo debería estructurarse la autoridad religiosa. Algunos grupos mantenían costumbres distintas o disputaban la autoridad del obispo de Roma frente a otros líderes eclesiásticos importantes, como los obispos de Antioquía o de Alejandría. San Anacreto trabajó para consolidar la posición del Papa como cabeza visible de la Iglesia, promoviendo la idea de que el obispo de Roma, como sucesor de San Pedro, tenía una autoridad especial derivada de la tradición apostólica. Esta visión, aunque no fue universalmente aceptada de inmediato, sentó las bases para la evolución del papado como una institución central en la vida de la Iglesia. A pesar de todas estas dificultades, San Anacreto demostró una gran capacidad de adaptación y resiliencia. Su pontificado, aunque breve en comparación con otros papas posteriores, fue un periodo crucial para la consolidación de las estructuras eclesiásticas y la supervivencia de la fe cristiana en un mundo que aún no la aceptaba plenamente. Sus decisiones estratégicas, su resistencia ante la persecución y su compromiso con la pureza doctrinal lo convierten en una figura clave en la historia de la Iglesia primitiva. Principales obras y contribuciones de San Anacreto. Durante su pontificado, San Anacreto dejó una huella duradera en la Iglesia Católica a través de sus obras y contribuciones, que abarcaron tanto la liturgia como la organización de las comunidades cristianas. Una de sus principales actividades fue la promoción y regulación de los ritos litúrgicos, asegurándose de que las celebraciones religiosas se llevaran a cabo de manera uniforme y fiel a las enseñanzas apostólicas. En un periodo en el que la Iglesia aún estaba en proceso de consolidar sus prácticas sacramentales, San Anacreto trabajó para estandarizar la celebración de la Eucaristía, el bautismo y otras ceremonias centrales, garantizando que fueran realizadas con reverencia y según las tradiciones establecidas por los apóstoles. Esta preocupación por la coherencia litúrgica ayudó a fortalecer la identidad cristiana y a mantener la unidad entre las comunidades dispersas por el Imperio Romano. Además de enfocarse en la liturgia, San Anacreto también se dedicó a organizar y estructurar las comunidades cristianas,
muchas de las cuales enfrentaban desafíos internos debido a las persecuciones y a las divisiones doctrinales. Fomentó la creación de redes de comunicación entre las diferentes iglesias locales, facilitando el intercambio de cartas, instrucciones y orientaciones espirituales. Esta iniciativa no solo ayudó a mantener la cohesión entre los fieles, sino que también permitió a los líderes eclesiásticos coordinar esfuerzos para defender la fe frente a las herejías emergentes. San Anacreto, consciente de la importancia de la unidad, impulsó la idea de que el obispo de Roma tenía una autoridad particular en asuntos doctrinales y pastorales, lo que sentó las bases para el desarrollo del primado papal en los siglos siguientes. Entre sus contribuciones más significativas se encuentra su probable participación en la redacción de textos doctrinales que ayudaron a definir y proteger la fe cristiana. Aunque no se conservan escritos directos atribuidos a San Anacreto, se cree que colaboró en la elaboración de cartas y documentos oficiales destinados a combatir errores teológicos como el gnosticismo y el docetismo, que amenazaban con dividir a la comunidad cristiana. Estos textos servían tanto como guías para los fieles como herramientas de enseñanza para los líderes eclesiásticos, asegurando que las enseñanzas esenciales del cristianismo se transmitieran con claridad y fidelidad. También es probable que San Anacreto haya desempeñado un papel activo en la protección de los cristianos perseguidos, proporcionando apoyo a las familias de los mártires y promoviendo la ayuda mutua dentro de la comunidad cristiana. En un momento en el que muchos creyentes eran encarcelados o condenados a muerte por su fe, el Papa trabajó para mantener viva la esperanza entre los fieles, animándolos a permanecer firmes en sus convicciones y ofreciéndoles consuelo espiritual. Su ejemplo de valentía y devoción inspiró a muchos a seguir adelante con su testimonio cristiano, incluso en medio de la adversidad. Por último, San Anacreto también dejó un legado en la forma en que se entendía la misión evangelizadora de la Iglesia. Aunque durante su pontificado la predicación pública del Evangelio era extremadamente ardua debido a las persecuciones, se aseguró de que las enseñanzas de Cristo se transmitieran de manera oral y a través de pequeños grupos de creyentes que se reunían en secreto. Esta perseverancia en la difusión de la fe, a pesar de los riesgos, contribuyó al crecimiento gradual del cristianismo y sentó las bases para su expansión futura. En conjunto, las obras y contribuciones de San Anacreto reflejan un profundo compromiso con la fe y una dedicación incansable al servicio de la Iglesia. Si bien su pontificado no está lleno de grandes eventos históricos documentados, su trabajo en la organización litúrgica, la defensa de la doctrina y la protección de los fieles dejó un impacto duradero que trascendió su época, consolidándolo como una figura fundamental en la historia del papado. Legado y veneración de San Anacreto. La figura de San Anacreto ha sido objeto de veneración durante siglos, aunque su legado no siempre ha sido igualmente reconocido en todas las épocas. Desde los primeros siglos de la Iglesia, su nombre aparece en las listas de los papas y en diversos calendarios litúrgicos, lo que indica que fue considerado un santo desde antiquísima data. Sin embargo, a medida que avanzaron los siglos, su figura fue desplazándose gradualmente del centro del interés teológico y popular, dando paso a otros papas y santos cuyas historias eran más accesibles o mejor documentadas. No obstante, su influencia en la evolución del papado y en la consolidación de la estructura eclesiástica sigue siendo un tema de interés para los historiadores y teólogos que estudian los primeros tiempos del cristianismo. Uno de los aspectos más significativos de su legado es su papel en la consolidación de la autoridad papal. Aunque durante su pontificado el primado del obispo de Roma aún no estaba completamente definido, San Anacreto contribuyó a sentar las bases para que el papado adquiriera una posición central en la Iglesia. Su liderazgo en momentos de crisis, su dedicación a la liturgia y su defensa de la doctrina cristiana ayudaron a reforzar la idea de que el Papa era el sucesor de San Pedro, con una responsabilidad única en la guía espiritual de los fieles. Esta concepción del papado como una institución clave en la vida de la Iglesia se desarrollaría plenamente en los siglos siguientes, pero tuvo en figuras como San Anacreto uno de sus primeros impulsores. Desde el punto de vista histórico, San Anacreto representa una transición importante en la evolución de la Iglesia. Durante su pontificado, el cristianismo aún era una religión perseguida, lo que significa que el Papa no podía actuar con la libertad que tendrían sus sucesores después de la conversión del Imperio Romano al cristianismo bajo Constantino en el siglo IV.
Esto obligaba a los líderes eclesiásticos a moverse con cuidado, evitando conflictos directos con las autoridades imperiales mientras mantenían la cohesión de la comunidad cristiana. La cautela y la diplomacia de San Anacreto en este contexto son elementos que merecen ser estudiados con mayor profundidad, ya que reflejan las complejidades del liderazgo religioso en un entorno hostil. En cuanto a su influencia en la cultura católica, San Anacreto ha sido venerado principalmente en contextos locales y en ciertos periodos de la historia. Su festividad, que tradicionalmente se celebra el 13 de abril, era conmemorada en varias regiones de Europa durante la Edad Media, aunque con menor relevancia que la de otros santos más prominentes. A pesar de esto, su nombre aparece en varios martirologios y en registros eclesiásticos antiguos, lo que demuestra que su figura fue considerada importante en ciertos círculos religiosos. Además, algunas iglesias y capillas han sido dedicadas a su honor, especialmente en Italia, donde se encuentra la sede histórica del papado. Sin embargo, en la actualidad, la figura de San Anacreto no goza del mismo nivel de reconocimiento que otros papas más famosos, como San León Magno o San Gregorio Magno. Esto se debe, en gran parte, a la escasez de información verificable sobre su vida y obra. A diferencia de los papas medievales o modernos, cuyas acciones y escritos están mejor documentados, San Anacreto pertenece aún más a una época en la que los registros históricos son fragmentarios y, en ocasiones, difíciles de contrastar. Como resultado, su figura puede parecer menos significativa a simple vista, aunque su importancia simbólica y su rol en los comienzos del papado continúan siendo relevantes. A pesar de estos desafíos, el legado de San Anacreto sigue siendo digno de estudio y reflexión. Su pontificado representa un eslabón crucial en la historia de la Iglesia, un periodo en el que los fundamentos del cristianismo se estaban estableciendo y en el que los líderes religiosos tenían que navegar entre la fe y las realidades políticas de su tiempo. Reconocer su contribución no solo permite tener una visión más completa de la historia del papado, sino que también sirve para apreciar la resiliencia y el coraje de los primeros líderes de la Iglesia, quienes mantuvieron viva la fe a pesar de los enormes obstáculos que enfrentaron. Conclusión. Importancia histórica de San Anacreto. La vida y obra de San Anacreto. Tercer Papa de la Iglesia Católica, representan un eslabón fundamental en la historia de la fe cristiana. Aunque su figura no siempre ha sido tan destacada como la de otros líderes eclesiásticos, su contribución durante un periodo crucial de la historia merece ser reconocida y estudiada con mayor profundidad. Su pontificado, inserto en un contexto de persecución y desafíos internos, ilustra la complejidad del liderazgo religioso en los primeros siglos del cristianismo, cuando la Iglesia aún estaba en proceso de consolidar su identidad, estructura y doctrina. San Anacreto no solo fue un administrador eficiente de la comunidad cristiana romana, sino también un defensor firme de la fe y un mediador en la navegación entre la lealtad a la doctrina y la necesidad de sobrevivir en un entorno hostil. Su capacidad para mantener la unidad entre los fieles, promover liturgias coherentes y enfrentar las herejías emergentes demuestra una habilidad de liderazgo que trascendió su época. Además, su énfasis en la autoridad del obispo de Roma como sucesor de San Pedro sentó las bases para el desarrollo del primado papal, un concepto que sería fundamental en la historia posterior de la Iglesia. Más allá de su relevancia teológica y pastoral, San Anacreto también representa un modelo de resiliencia y devoción en tiempos de crisis, en una época en la que profesar el cristianismo podía costar la vida. Su ejemplo de coraje y fidelidad es un recordatorio poderoso de los sacrificios realizados por los primeros líderes de la Iglesia. Su legado, aunque a veces relegado al olvido, sigue siendo un testimonio de la determinación de los cristianos primitivos por mantener viva su fe, incluso en las circunstancias más adversas. Es por ello que resulta fundamental investigar y conocer mejor la figura de San Anacreto. Más que un mero nombre en la lista de los papas, representa un puente entre los apóstoles y las generaciones posteriores de creyentes, que es un hilo invisible que conecta la tradición apostólica con la evolución institucional del cristianismo. Estudiar su vida no solo enriquece nuestra comprensión de los orígenes del papado, sino que también nos invita a reflexionar sobre los valores de unidad, resistencia y servicio que deben guiar a toda comunidad religiosa. Reconocer su papel en la historia de la Iglesia es, en última instancia, honrar la memoria de aquellos que,
Con discreción y dedicación, ayudaron a construir los cimientos de una institución que ha trascendido los siglos. Referencias y recursos consultados. Para elaborar este artículo sobre la vida y obra de San Anacreto, se han consultado diversas fuentes históricas y académicas que proporcionan una base sólida para entender su contexto y relevancia en la historia de la Iglesia Católica. Entre los recursos utilizados se encuentran 1. The Popes, A Concise History, de John Julius Norwich. Este libro ofrece una visión general de la historia de los papas, incluyendo información sobre los primeros pontífices y su papel en la formación de la Iglesia. 2. The Early Christian Church de W. H. C. Friend. Esta obra explora el desarrollo del cristianismo primitivo, incluyendo las dinámicas sociales y políticas que afectaron a los líderes eclesiásticos como San Anacreto. 3. The Papacy, an Encyclopedia, editado por Philippe Le Villain. Esta enciclopedia proporciona entradas detalladas sobre cada papa, incluyendo biografías, contextos históricos y su impacto en la Iglesia. 4. Documentos del Concilio Vaticano. 2, especialmente los que abordan la naturaleza del papado y su autoridad, que son relevantes para comprender la evolución del primado papal iniciado en figuras como San Anacreto. 5. Christianity Through the Centuries, de Earl E. Cairns. Este texto ofrece una narrativa histórica del cristianismo, incluyendo el papel de líderes clave en su desarrollo. 6. Artículos académicos de revistas especializadas como The Journal of Ecclesiastical History, que presentan investigaciones recientes sobre los primeros papas y su influencia en la estructura eclesiástica. Estas referencias han sido fundamentales para contextualizar la vida de San Anacreto, asegurando que la información presentada sea precisa y respaldada por fuentes históricas confiables.